En este segundo video de la sesión 17 iniciaremos con el planteamiento de los trastornos electrolíticos. Los primeros que abordaremos son los trastornos hidroelectrolíticos derivados del déficit o exceso de agua. Los trastornos hidroelectrolíticos pueden ser clasificados en función de su causa o de su efecto. Cuando se clasifican en función de su causa, hay dos posibilidades. El trastorno hidroelectrolítico es por un déficit o por un exceso. Cuando es por un déficit, entonces, y la clasificación se finca en la causa, decimos que el sujeto está deshidratado. Y cuando la causa es por un exceso, decimos que el sujeto está sobrehidratado. Sin embargo, el decir que un sujeto está deshidratado o sobrehidratado no nos dice mucho, porque necesitamos forzosamente definir si la deshidratación o la sobrehidratación se debe a un exceso preferencial o un déficit o un exceso preferencial de agua, a un exceso o un déficit preferencial de sodio, o a un déficit o un exceso mixto de sodio y agua. La otra manera de clasificar los trastornos hidroelectrolíticos es por su efecto. Y entonces tenemos dos grandes grupos. Si el efecto es que se contraiga el volumen, y aquí cabe mencionar que los trastornos hidroelectrolíticos se clasifican en función de lo que sucede con el volumen líquido extracelular, de manera entonces que si lo clasifico en función del efecto, estoy hablando de contracción de volumen líquido extracelular, o en su defecto, si es el fenómeno opuesto, es por expansión de volumen líquido extracelular. Nuevamente, el decir que un sujeto tiene contracción o depresión de volumen líquido extracelular no me dice mucho. Necesito forzosamente agregarle un adjetivo, de manera entonces que en el caso de las contracciones de líquido extracelular, estas pueden ser en principio hipertónicas si la causa es un déficit preferencial de agua. La contracción puede ser hipotónica si la causa es un déficit preferencial de sodio, o la contracción puede ser isotónica si la causa es un déficit mixto de sodio y agua. Por el contrario, para el caso de las expansiones, necesitamos agregarle un adjetivo y definir si la contracción es si la expansión es de tipo hipotónico por un exceso preferencial de agua, si es hipertónico por un exceso preferencial de sodio, o isotónico por un exceso mixto de sodio y agua. Hay que recordar que todos los trastornos hidroelectrolíticos derivan de ganancias, excesos o pérdidas, déficit de agua y solutos transcelulares. El volumen líquido transcelular es el origen de los trastornos hidroelectrolíticos y en principio ácido-bases. Bien, entonces comencemos con el estudio de los trastornos hidroelectrolíticos y hablaremos en principio de aquellos trastornos en los cuales hay un déficit o un exceso preferencial de agua. Bien, el primero que abordaremos será el déficit o depresión de agua. Yo quiero insistir que aquí lo que tenemos es una pérdida neta de agua con pequeñas pérdidas de sal. Las pérdidas neta de agua nunca son exclusivas de agua. Siempre se pierde una cierta cantidad de solutos. ¿Por qué razón? Porque en general, dentro de las causas del déficit o depresión de agua, por ejemplo, la primera es una ingesta inadecuada de agua, a la cual se le agrega una pérdida obligatoria total normal. Estas pérdidas obligatorias totales normales incluyen una diuresis mínima obligatoria,
en la cual se pierden solutos de desecho, pero también se pierde sodio y cloro, de manera entonces que se pierden cierta cantidad de sal. En general, una persona que tiene una ingesta inadecuada de agua tampoco ingiere cantidades adecuadas de sodio. La otra causa de déficit o de presión preferencial de agua es la pérdida normal de agua, por vía renal, por ejemplo, por diabetes insípida central o nefrogénica, o por vía pulmonar en caso de que tenga fiebre. La gente que tiene fiebre difícilmente tiene consumos normales de sal, y si mantiene sus pérdidas obligadas de sal, estará perdiendo pequeñas cantidades de sal. De manera entonces que el mensaje es: las pérdidas o el déficit o presión de agua nunca es exclusiva de agua, siempre se pierde una pequeña cantidad de sal. No obstante que se pierde una cantidad de sal, la pérdida de agua es mucho mayor que la pérdida de sal, y eso da lugar entonces a que tenga yo una contracción hipertónica del volumen líquido extracelular. Yo quiero insistir, los trastornos hidroelectrolíticos se categorizan en función o se clasifican en función del volumen líquido extracelular. Y esta contracción hipertónica tiene efectos favorables. El primero de ellos es que retarda el desarrollo de hipovolemia, porque la contracción hipertónica hace que se desplace agua del volumen líquido intracelular hacia el extracelular, y entonces evita que el sujeto tenga hipovolemia. Sin embargo, también tiene efectos desfavorables. La contracción hipertónica generalmente cursa con hipernatremia, y esa hipernatremia puede producir alteraciones del sistema nervioso central. Bien. Se preguntarán para qué sirvió el aprender sobre los diagramas de Darrow-Janet, y ahora verán que esto permite entender con toda precisión qué es lo que sucede cuando yo tengo trastornos hidroelectrolíticos. Entonces, partiendo de este diagrama de Darrow-Janet, donde en las ordenadas tengo la osmolaridad y en las abscisas tengo el volumen, líquido intracelular, los osmoles totales intracelulares, los osmoles totales extracelulares. Si parto de esta condición y pierdo 4 litros de agua, entonces evidentemente esta agua se perderá en principio del líquido extracelular, de manera que de tener un volumen inicial de 14 litros paso a tener 10, y a consecuencia de esta pérdida de agua, entonces aumenta la osmolaridad de 285 a 400. Consecuencia de ello se genera un desequilibrio osmótico que induce a que exista ósmosis desde el líquido intracelular hacia el extracelular, con el propósito de restablecer el equilibrio osmótico. Esto se logra, este equilibrio osmótico se logra, pero como decíamos, esta primera línea de defensa no es lo suficientemente eficiente para restablecer la osmolaridad. De hecho, la osmolaridad se restablece hasta 315 miliosmolar cuando idealmente debería ser de 285. Bueno, pero atenúa el efecto de la hiperosmolaridad. De suerte entonces que al final, una vez que hay redistribución de volumen, aproximadamente se desplazan 2.7 litros de líquido intracelular al extracelular, de suerte entonces que el líquido extracelular no queda con 10 litros, sino queda con 12.7. Esta es la razón por la que tiene el efecto favorable de retardar el desarrollo de hipovolemia. Por otro lado, el líquido intracelular disminuye de 28 litros a 25.3. En esencia, de los 4 litros que perdió, 2/3 partes de esa agua vinieron del líquido intracelular y 1/3 parte del líquido extracelular. Este último diagrama lo único que hace es superponer la condición inicial con la condición final, que es esta. Y entonces esto nos resume cuáles son los efectos de una déficit o depresión de agua. Aquí tengo depresión de volumen intracelular, depresión de volumen extracelular con hiperosmolaridad, y que en este caso se debe fundamentalmente a aumento en
se debe a la pérdida de agua preferencial de agua que de solutos, de manera entonces que tengo hipertonicidad con cierto grado de depresión. Ok. Aunque tengo contracción de ambos espacios y tengo hipernatremia que refleja la disminución del agua corporal total, fíjense cómo el agua corporal total, el volumen de agua corporal total se redujo, pues evidentemente este se normalizará en cuanto se normalice el agua corporal total, la hipertonicidad se normalizará. Secundariamente, puedo tener retención de sal por una serie de mecanismos, fundamentalmente porque tengo contracción de volumen. Okay. Y esta retención de sal podría contribuir en un momento dado a la hipertonicidad y por lo tanto a la hipernatremia. Bien, en este caso de déficit o depresión de agua, entonces la hipertonicidad, aumento en la osmolaridad, y la contracción, disminución de volumen del líquido extracelular, son sinérgicos para estimular hormona antidiurética y sed. En el siguiente diagrama vamos a tratar de representar este trastorno hidroelectrolítico desde dos puntos de vista. Uno, desde la osmolaridad de los líquidos corporales y la osmolaridad extracelular, y otro, desde el punto de vista del diagrama de hormona antidiurética o sed versus osmolaridad plasmática. Bien, hemos planteado que en la contracción hipertónica, el evento primario es un balance negativo de agua con un balance en principio cero de sodio. Insisto, sí se pierden ciertas cantidades de sodio, pero pequeñas. De tal manera entonces que el problema básico es que el sodio y el potasio total intercambiables en esencia no cambian, mientras que el agua corporal total disminuye. Y a consecuencia de eso, aumenta la osmolaridad de los líquidos corporales. El primer compartimento que se enfrenta a este trastorno es el líquido extracelular. Y por lo tanto, si el sodio total intercambiable en esencia no cambia, pero disminuye el volumen líquido extracelular, entonces lo que tendré será aumento en la osmolaridad extracelular. Hemos aprendido que desde el punto de vista del control de hormona antidiurética y sed, tenemos dos tipos de estímulos, los estímulos osmóticos y los estímulos de volumen. De manera que en este caso el aumento en la osmolaridad y la disminución de volumen líquido extracelular, en principio, van a participar en la respuesta. Bien, el aumento en la osmolaridad extracelular haría que si tenemos una osmolaridad basal de 287 miliosmolar, entonces el puro hecho de aumentar la osmolaridad haría que aumentara la concentración de hormona antidiurética en plasma y que se desarrollara sed. Pero si además de la hiperosmolaridad tengo disminución de volumen líquido extracelular, entonces ahora esto va a acentuar el incremento en hormona antidiurética y en sed. De manera entonces que el estímulo osmótico y el estímulo de volumen constituyen elementos sinérgicos para aumentar hormona antidiurética y sed. La hormona antidiurética inducirá antidiuresis y la sed nos conducirá a ingerir agua. Y ahora el punto es, si ya tengo el estímulo de sed, ahora necesito saciar la sed, y para saciar la sed necesito tener disponibilidad de agua. Si tengo disponibilidad de agua, entonces esto va a hacer que el balance de agua, que en principio era negativo, progresivamente se vaya haciendo menos negativo conforme más agua vaya yo ingiriendo. Y conforme más agua yo vaya ingiriendo, entonces va a restablecerse el agua corporal total hasta que se restablezca la osmolaridad de los líquidos corporales. Si yo no tuviera accesibilidad al agua, entonces la pérdida primaria de agua
por el déficit, haría que yo estuviera en condiciones de hipertonicidad. Bueno, pero si no tengo accesibilidad al agua, esta hipertonicidad se va a acentuar por el hecho de que al tener disminución de volumen líquido celular, eso hará que se reduzca la excreción de sodio. Y al reducirse la excreción de sodio, esto tenderá a incrementar el contenido de sodio total intercambiable, y esto podría contribuir a la hipertonicidad y a la hipernatremia. El hecho es pues que si yo tengo disponibilidad al agua, que esa es la respuesta que espero poder desarrollar cuando tengo esta circunstancia, me permita restablecer mi osmolaridad a lo normal y reducir mis niveles de hormona antidiurética y sed a sus valores iniciales. Ok, hemos dicho entonces que aquí hay estímulos osmóticos y estímulos de volumen, aumento en la osmolaridad y disminución de volumen, los cuales son sinérgicos para estimular hormona antidiurética y sed. Hemos revisado el mecanismo osmótico para el control de ingresos de agua, de manera entonces que partiendo del estímulo osmótico, estaríamos en condiciones en las que en un balance negativo de agua yo aumento mi osmolaridad plasmática, como es el caso, y esto a final de cuentas me permite tener un ingreso de agua con una disminución en el egreso de agua, y entonces el balance se hace progresivamente menos negativo hasta que restablezco mi osmolaridad plasmática. Ok, esto es lo que sucedería si mi pérdida fuera exclusivamente de agua. La realidad es que no es una pérdida exclusiva de agua, sino es una pérdida preferencial de agua. Tan es así que esta pérdida preferencial de agua hace que disminuya mi volumen, pero esta disminución de volumen es de agua, o esta disminución de agua es más importante que la pérdida de sodio, de manera entonces que desarrollo aumento en la osmolaridad. De manera entonces que la evolución sería esta que estamos planteando aquí. Bien. El otro componente, que es el mecanismo volumétrico para el control de ingresos y egresos de agua, también se echa a andar en este caso porque tengo contracción hipertónica. Y hemos descrito el mecanismo cuando tengo contracción de volumen, y ya hemos platicado aquí de todos estos mecanismos que a final de cuentas decíamos que van a determinar que aumente sed y hormona antidiurética, lo cual va a hacer que el balance de agua sea progresivamente menos negativo. Pero dado que yo tengo disminución de volumen, bueno, y eso pues me va a permitir restablecer mi volumen plasmático, ¿sí? Pero yo quiero insistir en que esta disminución de volumen, aparte de que participa en el restablecimiento del balance de agua, también puede echar a andar mecanismos para que se retenga sodio. Muy bien, de manera entonces que estos mecanismos están representados por estos puntos rojos, de manera entonces que yo disminuyo mi excreción de sodio porque tengo depresión de volumen, de suerte entonces que esto puede contribuir a que si yo no tengo acceso al agua o disponibilidad al agua, esta disminución en la excreción de sodio haga que mi osmolaridad aumente todavía más. Bien, de manera entonces que en conjunto la operación del mecanismo volumétrico y osmolar para el control del ingreso de agua, en este caso de déficit o de presión de agua, estaría dado por este mecanismo volumétrico que acabamos de plantear, más el mecanismo osmótico. Bien. Y de esta manera yo logro restituir
el volumen plasmático y la osmolaridad. Okay. Vamos al ejemplo opuesto, exceso de agua. ¿En qué condiciones tengo un trastorno hidroelectrolítico donde tengo un exceso preferencial de agua? Bueno, las causas son la administración de agua por vía oral, de soluciones hipotónicas por vía oral o por vía rectal, por ejemplo la aplicación de enemas, o soluciones isotónicas de glucosa por vía intravenosa. Ya hemos aprendido que la administración de glucosa, a final de cuentas, representa una forma de agregarle agua libre al organismo. Bueno, cuando administro agua por vía oral o soluciones hipotónicas por vía oral o rectal o soluciones isotónicas y además existe incapacidad para excretar agua, ya sea porque esté en oliguria o esté en la fase anúrica de la insuficiencia renal aguda o porque tenga incapacidad para excretar agua libre de solutos, ejemplo, síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, por razones postquirúrgicas, por meningitis, por cáncer, o cuando tengo un síndrome nefrogénico de antidiuresis inadecuada. Entonces, en esas circunstancias estará teniendo un exceso de agua. El efecto es que produzca una expansión, ahora hipotónica, del volumen electrocelular, lo cual tiene el efecto desfavorable que esta hipotonicidad que conduce a hiponatremia puede propiciar alteraciones del sistema nervioso central. Muy bien, retomando nuestro diagrama de Darrow-Janet, entonces, bajo esta circunstancia inicial, si gano 4 litros de agua o administro 4 litros de glucosado, entonces a final de cuentas lo que voy a hacer es aumentar mi volumen líquido extracelular en principio, lo cual disminuye mi osmolaridad. Dada esta circunstancia, entro en desequilibrio osmótico, existe ósmosis del líquido extracelular al intracelular, de manera que esos 4 litros de agua, a final de cuentas, 2/3 partes de esos 4 litros de agua van a quedar en el líquido intracelular y 1/3 parte en el líquido extracelular, de manera entonces que el volumen final será de 15.3 contra 14 que tenía inicialmente, o de 30.7 contra 28 que tenía. ¿Con qué propósito? Con el propósito de restablecer como primera línea de defensa la osmolaridad. No lo logra, no es eficiente este mecanismo, dado que aunque disminuyó inicialmente a 222, la redistribución de volumen solo me permitió restituirlo a 261. Nuevamente contrasto la circunstancia inicial, que es el cuadro con líneas continuas, versus el cuadro con líneas punteadas, que es la circunstancia final. Entonces, en este caso tengo expansión de volumen intracelular, expansión de volumen extracelular, pero con hipotonicidad. Entonces, hay expansión de ambos espacios con hiponatremia, que refleja un aumento en el agua corporal total, que se normalizará cuando se normalice el agua corporal total. Secundariamente, dado que tengo expansión, se puede eliminar sodio a consecuencia de dicha expansión, lo cual acentuaría la hipotonicidad y la hiponatremia. Nuevamente aquí, en este caso, la hipotonicidad y la expansión de volumen son sinérgicos para inhibir la secreción de hormona antidiurética y sed. Retomando nuestros dos modelos, entonces ahora, partiendo de nuestra ecuación de osmolaridad de los líquidos corporales y en condiciones de expansión hipotónica, tengo un balance positivo de agua con 0 ganancia de sodio,
De manera entonces que en principio mi sodio total intercambiable y potasio total intercambiable no cambian. Y si mi agua corporal total sube, entonces mi osmolaridad corporal disminuye. Dado que el primer compartimento que se enfrenta a este trastorno es el líquido extracelular, entonces al no haber cambio en el sodio total intercambiable y haber aumento en el volumen intracelular, disminuirá la osmolaridad extracelular. Nuevamente, aquí tenemos una circunstancia en la que tengo un estímulo osmótico y un estímulo de volumen, nada más que aquí esta disminución de osmolaridad y este aumento de volumen lo que me van a hacer es que en principio la disminución de osmolaridad haría que disminuyera la secreción de hormona antidiurética y por lo tanto los niveles de hormona antidiurética así como la sed. Pero aparte tengo expansión de volumen líquido extracelular. Y esta expansión del líquido extracelular entonces ahora se va a ver reflejada en el hecho de que va a disminuir todavía más los niveles de hormona antidiurética y sed. De manera entonces que los estímulos de volumen, los estímulos osmóticos son sinérgicos, en este caso, para disminuir hormona antidiurética y sed. Si disminuye hormona antidiurética tendré diuresis acuosa, si disminuye sed disminuirá el ingreso de agua. Y si soy capaz de excretar agua libre de solutos, y mi riñón puede hacer eso, entonces estoy salvado, porque entonces esto me permitirá eliminar agua, preferencialmente, de manera que tendré un balance progresivamente menos positivo, y si tengo un balance progresivamente menos positivo, restableceré mi agua corporal total, con lo cual yo restableceré mi osmolaridad de los líquidos corporales. Si no soy capaz de excretar agua libre de solutos, entonces estoy emproblemado. Por el hecho de que, secundario a que no soy capaz de excretar agua libre de solutos y a que yo tengo aumento de volumen extracelular y eso me hace perder sodio por excreción urinaria, eso acentuará la hipotonicidad y la hiponatremia. El hecho es pues que si yo tengo posibilidad de excretar agua libre de solutos, simplemente restableceré mi osmolaridad a sus condiciones basales, al igual que los niveles de hormona antidiurética y sed. En este caso, el mecanismo osmótico para el control de ingresos y egresos de agua sería exactamente lo opuesto al que describimos para el primer caso. Y entonces estaríamos trabajando en este sentido, en el mecanismo osmótico para el control de ingresos y egresos de agua. También estaría echándose a andar el mecanismo volumétrico para el control de ingresos y agua. Y bueno, pues ese mecanismo también ya lo revisamos. ¿Ok? Y yo quiero insistir que aquí, dado que hay expansión de volumen, aparte de que el mecanismo volumétrico participa en poder restablecer el balance de agua, esta expansión de volumen también induce a que se excrete más sal. Y eso se hace fundamentalmente a través de estos mecanismos. Y esto entonces, si yo no tengo posibilidad de eliminar agua libre de solutos y aparte excreto más sal, entonces eso puede acentuar mi hiponatremia. ¿Okay? El hecho es que en conjunto el mecanismo osmótico, el mecanismo volumétrico y el mecanismo osmótico participan en restablecer y restituir tanto el volumen plasmático como la osmolaridad. Muy bien. Entonces, hemos definido que el sistema tiene prioridades. Y la osmolaridad es prioridad del sistema sobre el volumen. Y esto es un concepto que necesitan tener ustedes en mente. Y esto es cierto siempre y solo si el volumen no compromete la función cardiovascular.
Si el volumen compromete la función cardiovascular, esta prioridad no se sostiene. El que no comprometa la función cardiovascular, ¿qué queremos decir con eso? Que no comprometa la función cardiovascular es que el volumen permita mantener una presión arterial media apropiada para sostener un flujo sanguíneo adecuado a los tejidos. Eso sería que no comprometiera la función cardiovascular. Y en ese caso, si no compromete la función cardiovascular, la osmolaridad tiene prioridad sobre la presión arterial y estos a su vez tienen prioridad sobre el volumen líquido extracelular. Pero si se compromete la función cardiovascular, entonces el volumen vence a la osmolaridad y entonces las prioridades cambian. Y entonces ahora la prioridad es mantener la presión arterial a través de mantener el volumen y la osmolaridad pasa a ser una prioridad absolutamente secundaria.